Bienvenidos nuevamente, chicos. A continuación vamos a llevar a cabo otro problema de interpretación gráfica de movimiento con gráficas de desplazamiento y tiempo, así como de velocidad y tiempo. A comparación del ejemplo anterior que tenemos, ahora vamos a ver que también podemos tener el análisis del movimiento con la interpretación de la velocidad, pero cuando tenemos diferentes cambios de esa variable o de la velocidad, ¿sale? Para este ejemplo también nos proporcionan un gráfico donde vamos a analizar nosotros a partir de una gráfica de desplazamiento en contra de tiempo, cómo a partir del desarrollo en función del tiempo del desplazamiento, pues podemos ir viendo esos cambios que se van presentando en este fenómeno. Pues bien, ahora sí que nos presentan para este ejercicio, una letanía de incisos, pero vamos a abordarlos, o sea, no es cuestión de que no se pueda hacer. Vámonos por partes. Entonces, primero lo que quiero hacer aquí con ustedes es que analicemos qué está sucediendo en este gráfico, ¿sí? Por ejemplo, vemos que un móvil parte desde el reposo, es decir, desde 0 metros y 0 segundos, y luego tiene un comportamiento, ¿sí? Un comportamiento vemos que el desplazamiento en función del tiempo se comporta de la misma manera desde el punto A al punto C, y luego vemos una disminución de estas dos variables del punto C al D, y luego ¿qué sucede de D a E? Que se mantiene. Vamos a cómo interpretarlo también en este ejercicio, y a continuación de E a F vuelve a disminuir, y fíjense bien aquí, tenemos algo nuevo a comparación del ejercicio anterior, que de F a G todavía, si se encuentra en un comportamiento de disminución, todavía pasa algo aquí, vuelve a disminuir. No importa que esta interpretación que hagamos podamos tener variables con un signo negativo, ya que esto nos indica también características de lo que está pasando aquí. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de esto y vamos con el primer cuestionamiento, ¿no? O sea, podemos tener en las indicaciones, analizar o contestar estos incisos a partir del desplazamiento en función del tiempo del móvil. Entonces vamos, inciso A dice, ¿qué posición tenía antes de iniciar su movimiento? ¿Qué posición? Ya habíamos dicho, es importante que nosotros tengamos por ahí aterrizado esto, que cuando me digan posición, pues me voy a ir al ese eje del desplazamiento, que en este caso lo tenemos en Y. ¿Qué posición tiene antes de iniciar su movimiento? Pues estamos en 0, muchachos. Aquí antes de iniciar su movimiento, posición, nos hablan de desplazamiento o distancia. Entonces decimos, vamos a ponerlo aquí como una notita para el inciso A, que es de 0 metros, ¿sale? Entonces vamos al inciso B y dice cómo se comportó la magnitud de la velocidad en el intervalo de tiempo, ojo, intervalo de 0 a 2 segundos, ¿sí? Y dice cuál es la magnitud de la velocidad media durante ese intervalo de tiempo. Ya vimos nosotros que si me hablan de una velocidad media, ¿sí? Y me dicen cómo se comporta de los 0 a los 2 segundos, nosotros también podemos utilizar nuestra expresión de velocidad. Déjenlo, pongo aquí. Recuerda, velocidad respecto a los cambios del desplazamiento con respecto a los cambios del tiempo. ¿Sale? Lo analizamos. Entonces vamos a ubicarnos de 0 a 2 segundos. Lo primero es ubicarnos en la gráfica de 0 a 2 segundos. Entonces decimos nosotros, ahí lo tenemos enfocadito. Bien, de 0, ¿sí? De 0 a 2 segundos, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se comporta? Recuerden que podemos tener panoramas de velocidad inicial o velocidad final, ¿sí? O de velocidad 1, perdón, de distancia 1, distancia 2 o tiempo 1, tiempo 2. Vamos a colocarnos aquí. Estamos en este punto y a este punto. Entonces decimos, la velocidad, lo voy a poner de este lado, ¿sí? Ahí está. La velocidad de 0 a 2 segundos, ¿de cuánto va a ser? Pues vamos a decir distancia 2 menos distancia 1, ¿sí? Entre tiempo 2 menos tiempo 1. Vamos viendo nuestros datos y a interpretarlo. Aquí sería mi punto 2, aquí estamos, perdón, mi punto 2 y mi punto 1, de 0 a 2 segundos. ¿Cuánto vale la distancia en 2? Vemos en nuestro gráfico, ¿vale qué? Estamos en metros, ¿verdad? Ahí tenemos. En 2 vale 20 metros, ahí está. Menos la distancia 1. ¿Cuánto vale la distancia 1? Pues 0 metros, muchachos. Dirán ustedes, ¿es 0? ¿Qué lógico? No, hay que interpretarlo. Recuerden que es importante. Entonces ahora decimos, para el tiempo 2, ¿qué decimos? De 0 a 2, pues vamos a tener, ahí lo tenemos, de
2 segundos menos, ¿sí? Menos 0 segundos. Esto va a ser igual, 20 menos 0 son 20 metros, 2 menos 0 entre 2 segundos. ¿Estamos? Para que nos dé un resultado de ¿cuánto? Perdón, aquí son 20. Sí, déjalo, pongo acá. 20 metros, ahí está. Y son 20 entre 2, son 10 metros por segundo. Quiero que de una vez analicemos, porque esto nos va a servir para contestar algunos otros incisos. Estamos aquí, de 0 a 2 segundos. Sin embargo, el comportamiento, fíjense bien aquí en la gráfica, el comportamiento de 0 hasta que serían 5 segundos o el punto C se mantiene de la misma manera. ¿Ya lo observaron? ¿Y cómo va cambiando? Recuerda que esta gráfica, ¿qué nos representa? La velocidad. Entonces quiere decir que desde 0 hasta de 0 a 5 segundos o del instante A al instante C, la velocidad se mantiene igual. ¿De cuánto? De 10 metros por segundo. Es importante interpretar esos cambios nosotros porque así podemos contestar algunos incisos muchísimo más rápido. Entonces contestamos para nuestro inciso B. Nos dice cómo se comporta la magnitud de la velocidad y le decimos que, pues mira, nos dio un resultado de 10 metros por segundo. ¿Cuál es? Dice aquí, ¿cuál es la magnitud de la velocidad media durante ese intervalo de tiempo? Pues podemos interpretarlo también nosotros como ya vimos cuando es una velocidad instantánea, una velocidad media. En, ¿qué les digo? Proporciones de tiempo muy pequeñas, pues interpreta también esto como una velocidad media. ¿Estamos? Y es también de 10 metros por segundo. Bien, inciso C, ahora nos pide, ¿cómo es la magnitud de la velocidad, ¿sí?, en el intervalo de tiempo de 2 a 5 segundos y cuánto vale? Vamos a comprobarlo de todas maneras. Ahora nos voy a ponerlo en otro color. Ahora vamos a ubicarnos de 2 a 5 segundos, chicos, ¿sí? Vamos a marcarlo. Ahora vamos a colocarnos aquí de 2 a 5 segundos. ¿Qué habíamos dicho? Se debe de comportar igual. Lo comprobamos a ver si es cierto. Decimos que es de 10 metros por segundo. Pero vamos a verlo. Ahora decimos nosotros, calcúlame la velocidad de 2 a 5. Lo voy a hacer de manera directa, nomás para verlo. En 5, ¿cuánto vale la distancia? ¿Qué dijimos? En 5 vale 50. 50 metros. ¿Cuánto vale en 2? En 2 vale 20 metros. ¿Sí? Y lo estamos comprobando en un tiempo de ¿cuánto? De 5 a 2 segundos. Entonces, 5 segundos menos 2 segundos. ¿A qué va a ser igual esto? 50 menos 20, 30 metros, entre, ¿qué dijimos? 5 menos 2, 3. 3 segundos. Esto también es igual, ¿cómo lo ven? ¿A qué? A 10 metros por segundo. Corroboramos y estamos nosotros confirmando que es cierto que se mantiene el valor o el comportamiento de la velocidad con el mismo patrón, o sea, perdón, el mismo patrón, sino la misma magnitud. Entonces, para ese inciso C, pues también podemos contestar nosotros que cuánto es su valor, que dijimos, de 10 metros por segundo. Es cierto si analizamos nosotros aguas, porque aquí algo va a cambiar. Entonces, vamos a los incisos, a ver ahora qué nos pide. Inciso D. ¿En qué instante? Recuerden, vuelvo a repetirlo, instante. Me van a hablar ahí de tiempo. Invirtió el sentido de su recorrido. Vamos a la gráfica. Vamos con este comportamiento, vamos con este comportamiento. ¿Y qué pasa aquí? Cambia. Entonces, ¿en qué instante tiempo cambia el sentido de su recorrido? Y vemos que en el punto C, ¿cuánto vale? 5 segundos. Entonces lo ponemos aquí. Instante invierte su recorrido a los 5 segundos. Inciso E. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad del punto C al D? Ahora nos vamos a ir a los puntos. Vamos a ubicar el punto C y ahora vamos a ubicar el punto D. Otro colorcito. ¿Vale? Del punto C al D. Ahora estamos ubicados ahí. ¿Cuánto vale la velocidad? Con mi misma fórmula de cambio de desplazamiento con tiempo, no importa que invierta su sentido, vamos a comprobarlo, ¿vale? Entonces ahora decimos velocidad del punto C al D. Este va a ser mi punto 1, este mi punto 2, para si lo quieren ver así más organizado. Entonces decimos nosotros, ¿cuánto vale la distancia 2? Aquí vale 30. 30 metros. Menos distancia 1, menos 50. ¿Sale? Entre. ¿Sí? Tiempo 2. ¿Cuánto vale aquí el tiempo? En D, 6. 6 segundos menos ¿cuánto? ¿Cuánto vale en C? 5 segundos. Por lo tanto, 30 menos 50, ¿qué me da? Menos 20 metros. ¿Sí? ¿Entre qué, muchachos? 6 menos 5, entre 1 segundo. Esto va a ser igual a ¿qué? A menos 20 metros. Qué feo me quedó ahí, déjenme pongo otra vez. Menos 20 metros por
segundo. De C a D, vamos a analizarlo. Entonces, de aquí a acá pasa un segundo. ¿Y aquí cuánto vale la velocidad? ¿Por qué negativo? Nos indica ese sentido que va en el otro, que disminuye, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad vale menos 20 metros por segundo. Ahí vamos sacándole datos a esto. Entonces, contestamos de C a D, inciso E. ¿Cuánto vale? ¿Qué dijimos? Menos 20 metros por segundo. Ahí lo tenemos, ¿sale? Vamos a analizar esto. Ahora vamos con el inciso F. Inciso F, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del punto D al E? Ahora vamos a ubicarnos en D y E. Abusados porque esto podemos interpretarlo, contestarlo de manera directa, pero si estamos ahora de D a E, podemos calcular la velocidad. Fíjense bien, lo voy a hacer así de manera directa, ¿sí? Y decimos velocidad de D a E. Entonces esto es 2, esto es 1. ¿Cuánto vale? La distancia es la misma, entonces tiene una proporción de 30 ahí. Y vamos a interpretarlo así, miren, 30 metros menos 30 metros. Dirán muchos, ay, ¿por qué hacerlo así si ya sabemos? No, hay que interpretar esto, muchachos, ¿sí? ¿En cuánto dura? ¿Cuántos instantes dura este fenómeno? Pues bueno, mira, estamos en 8 segundos, que sería el momento 2. 8 segundos menos ¿cuánto? En D, aquí estamos, ¿sí? 6 segundos. Vamos a ver qué proporciones tienen. 30 menos 30, 0 metros. ¿Durante cuánto? 8 segundos menos 6 segundos, 2 segundos. Durante 2 segundos, ya lo vimos también en el otro problema, esta que no presenta un fenómeno de velocidad, no hay movimiento. Por lo tanto, la velocidad vale que 0 metros por segundo. Entonces también voy a poner aquí la velocidad vale durante 2 segundos 0 metros por segundo. Ahí la llevamos. Ahora, vamos contestando acá. ¿Qué valor tiene? De D a E, ¿verdad? Exactamente, fue de D a E. Y decimos que tiene un valor de ¿cuánto? De 0 metros por segundo. Inciso G. Nos dice lo siguiente. ¿En qué instante pasa por el mismo punto de donde partió al iniciar su movimiento? A ver, vamos a ver en qué instante, ¿verdad? Recuerda, instante, esto es tiempo. Entonces decimos, inició en 0. ¿En qué instante vuelve a pasar por 0 este fenómeno? Hablando de tiempo, ¿a los qué? A los 10 segundos. Entonces vamos contestándole ahí. Mira, vuelve a pasar. Inciso G, ¿en qué instante pasa por el mismo punto donde inició? A los 10 segundos. Ahí la llevamos. Inciso H. Nos dice ahora, ¿cuál es la magnitud? Perdón, ¿cuál fue la magnitud de su máximo desplazamiento y en qué instante? Entonces vamos a decirle cuánto vale su desplazamiento máximo y en qué instante, en qué tiempo lo hizo. Ojo, coloquemos acá nuestra gráfica y vamos a analizarla. ¿En qué parte del gráfico, muchachos, ven la mayor proporción de desplazamiento? Vamos acá. A ver, vamos a checarlo. Se inicia acá. Dirán muchos, pues desde acá hasta acá. No, no te me confundas. Iniciamos aquí. Quiere decir que el mayor alcance de desplazamiento lo tenemos aquí a los 50 metros. ¿Pero y en qué instante? A los 5 segundos. Entonces vamos a contestarle. ¿Cuál fue su desplazamiento máximo? Mira, fueron 50 metros y lo hizo a los 5 segundos. Si quieren le agregamos, ¿no? En el intervalo de tiempo, ¿cuál fue? En el C. Nada más ahí como información adicional. Bien. Entonces seguimos nosotros y ahora nos dice, inciso I, ¿cuál es la magnitud de la velocidad del punto E al F y del F al G? Entonces vamos a analizar dos intervalos, de E a F y de F a G. Yo lo voy a poner acá, si gustan. Yo creo que ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Velocidad de E a F, de E, aquí estamos, ¿verdad? De E a F y de F a G. Vamos a hacer otro intervalo de F a G. Vamos a calcularlo. Entonces, vamos a primero a ubicarnos de E a F, de aquí a acá. Vamos a decir, este es mi punto 1, este es mi punto 2, y decimos, distancia 2, ¿cuánto vale en 2? Vale 0 metros. Menos, ¿cuánto vale en E? ¿Qué dijimos? 30 metros. ¿Cuál es la diferencia o el cambio del tiempo? Que dijimos de 8 a 10. Entonces decimos 10 metros menos 8 metros me da menos 30 acá arriba metros. ¿Entre cuánto? 10 menos 8. 2, perdón, aquí qué metros van a ser, ¿verdad? Abusados. Segundos. 2 segundos. Entonces tenemos menos 30 metros. Perdón, ahí no se veía. Ahí está. Menos 30 metros entre 2 menos 15 metros por segundo. Entonces de aquí a acá, ¿cuánto vale?
Entonces decimos velocidad vale menos 15 metros por segundo. Ahí tenemos 3 datos. Ahorita los voy a remarcar, pero vamos a ver si este comportamiento se mantiene ahora del instante del f, del intervalo f al g. Entonces decimos nosotros, ahora consideremos que este va a ser nuestro punto 1, este mi punto 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la distancia 2 acá? Y estamos hablando que nos está dando un resultado de aproximadamente, sí, estamos ahí, en menos 20, abusados, ¿Menos 20 qué? Menos 20 metros. Menos, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿de cuánto estamos acá? De F a G, pues menos 0, muchachos, menos 0 metros. Cambio del tiempo, lo estamos analizando de 10 a 12 segundos, entonces 12 segundos es el 2, ¿sí? Menos 10 segundos. Ahí lo tenemos, y para que nos dé un resultado de, acá arriba tenemos menos 20, menos 0, entonces menos 20 metros, ¿entre qué? 12 menos 10, 2 segundos. Esto es igual a menos 10 metros por segundo. ¿Qué crees? Es cierto, de aquí de E a F pues cambia en menos 15 la proporción de la velocidad, pero acá disminuye en otra magnitud que nos está dando de F a G durante 2 segundos. ¿En cuánto lo hace? En menos 20 metros, que en velocidad sería una velocidad de menos 10 metros por segundo. Ojo, quiero recalcar algo, ¿sí? Hasta aquí ya nos han proporcionado diferentes datos. Hemos visto que el comportamiento desde 0 a 5 segundos o del instante A al C, ¿cuánto vale? Tenemos aquí eso, de 10 metros por segundo, ¿sale? Y luego de C a D hay un cambio de sentido, pero lo hace ¿en qué proporción? En menos 20 metros por segundo. De D a E no hay cambio, sin embargo, de D a E, donde lo calculamos, ¿cuánto nos da? Nos dice aquí que la velocidad vale 0 metros por segundo. Aquí tenemos datos que nos van a servir. Y luego, de E a F, ¿cuánto vale la velocidad? Menos 15, que fue lo que calculamos ahora enseguida, de D a F, perdón, de E a F. Acá lo tenemos, ¿verdad? Y por último, tenemos de F a G, que lo hacen una proporción de 10 metros por segundo. Si te fijas, lo que planteamos en un principio de cómo se comportaba este fenómeno, pues ya lo tenemos ahora con datos, ¿verdad? De en qué magnitudes lo hace en su velocidad, con qué relación, con toda la misma formulita que hemos venido trabajando, ¿verdad? De D2 menos D1, tiempo entre tiempo 2 menos tiempo 1, dependiendo en qué puntos hemos estado analizando esto. Ahora vamos con el inciso J. El inciso J me dice lo siguiente: ¿cuál fue la posición final y en qué tiempo? Vamos a analizar nuestro gráfico y decir, vamos a analizar cuál fue la posición final y en qué tiempo. Entonces vamos a determinar posición, vamos a dar una medida de desplazamiento o distancia y en qué tiempo lo hace. Vamos a ver, el punto G es mi punto final y al parecer lo hace en menos 20, ¿verdad? En menos 20 metros, no se alcanza a notar mucho, ahorita lo ponemos de otro color. En menos 20 metros, muchachos. La posición final, 20 metros. ¿Y en qué tiempo? A los 12 segundos. O sea, estamos aquí 12 segundos. ¿Y en cuanto? A menos 20 metros. ¿Estamos? Entonces contestemos ese inciso J y decimos, su posición final fue de menos 20 metros a los ¿qué? A los 12 segundos. Ahora vamos con el inciso K. También tenemos un inciso K que nos dice lo siguiente. Este está muy interesante, ¿eh? Dice, determine la magnitud de la velocidad del móvil en cada segundo de su recorrido. Y, con los datos de la magnitud de la velocidad en función del tiempo, construye una gráfica de magnitudes de velocidad contra tiempo e interprétala. Vamos, me adelanté un poquito en el desarrollo del problema, ya que si se fijan, yo quiero hacer un análisis aquí. Voy a hacer una pequeña lista. ¿Cuánto fue lo que sucedió en nuestro fenómeno? O sea, no qué sucedió, ¿cuántos fueron el tiempo que pasó? Porque nos dice que calculemos la velocidad en cada instante. Empezó desde 0 hasta 12 segundos. Entonces tendríamos que tener parámetros de velocidad de 0 a 12 segundos. Pero nos dice que construyamos una gráfica de velocidad en función del tiempo. Ya la tengo, ahorita la voy a mostrar, pero quiero que identifiquen algo. No vamos a batallar mucho, ya que ya conocemos el valor de la velocidad en los diferentes, ahora sí vamos a decir, comportamientos que tuvo. Porque desde 0 a 5 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Ya lo tienes acá. 10 metros por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad de 5? Aquí terminamos en 5. De 5 a 6 menos 20 metros por segundo. De 6 a 8 segundos vale 0 metros por segundo.
Y desde 8 a 10, ¿cuánto vale? Menos 15 metros por segundo. Y de 10 a 12 vale menos 10 metros por segundo, ¿sale? Si nosotros, ojo, hacemos un listado en el cual vamos a tener que graficar. Ahora voy a cambiar de gráfico, chicos, en base a estos datos, pero fíjense bien, ¿sí? Recordamos un poquito los valores que teníamos. Recuerden, de 0 a 5, ¿qué dijimos? La velocidad aquí vale ¿cuánto? Dijimos 10 metros por segundo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, tenemos ahí nosotros también que de 5 a 6, ¿qué valía? Aquí menos, ojo, la velocidad aquí vale menos 20 metros por segundo. De 6 a 8 no teníamos valor de velocidad, pero sí existe, ¿verdad? Que es una velocidad de 0 metros por segundo. Y luego de 8 a 10, ¿de cuánto es? En una proporción de menos 15 metros por segundo, ¿verdad? Y de 10 a 12 lo hacen que con una velocidad, ¿sí? De menos 10 metros por segundo. Lo que nos está pidiendo aquí el problema que hagamos era que construyéramos una gráfica, ¿verdad? Fíjate bien, de velocidad, ¿sí? De velocidad en relación a ¿qué, muchachos? A el tiempo, en función al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener que graficarlo. Entonces, ¿cómo se construyó este gráfico? Bueno, si tú tenías los valores, en este caso, de la velocidad, ¿sí? Déjenme lo cambio aquí porque lo tenemos en centímetros, pero lo estuvimos trabajando en metros, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a cambiarlo a metros, ¿sí? En este caso nosotros vamos a tener que graficar estas proporciones de velocidad. Podemos nosotros analizar los datos que tenemos acá en cuanto al comportamiento de la velocidad en cada segundo. Y ahora pues lo tenemos acá ya en este comportamiento gráfico, ¿sí? Es lo que nos pide en este inciso, que era el inciso K, que hiciéramos nuestra gráfica de velocidad contra tiempo. Es una gráfica de barras, pero de acuerdo a las proporciones que tenemos de velocidad. Si se fijan, esto es el tiempo, cómo fue cambiando. Ahora recordemos poquito, antes de adelantarme, o bueno, vamos leyendo el siguiente inciso, ya el último, y dice, determina la magnitud del desplazamiento, ojo, determina la magnitud del desplazamiento total del móvil calculando las áreas obtenidas, ¿sí? De la gráfica de la magnitud de velocidad contra tiempo. Vamos a analizar algo. Yo quiero que vean lo siguiente, ¿sí? Ustedes recuerdan que nuestra expresión de velocidad, ¿qué nos dice nuestra expresión de velocidad? La velocidad es igual a ¿qué? Al desplazamiento o distancia entre el tiempo. ¿Qué variables se conocen aquí ustedes en este gráfico? Pues mira, ¿qué nos está proporcionando aquí? Te está proporcionando el tiempo y te está proporcionando la velocidad, ¿verdad? La velocidad y el tiempo. Si usted o si tú conoces, en este caso, el tiempo y la velocidad, ¿puedes calcular el desplazamiento? Claro que sí. Pues, ¿qué estorba aquí para conocer el desplazamiento? Me estorba el tiempo que divide, por lo tanto, el desplazamiento distancia será igual. Velocidad por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiere decir, ojo, lo voy a establecer aquí con este rectángulo, ¿sí? En este eje que tenemos aquí nosotros la velocidad, ¿qué tenemos aquí? El tiempo. Aquí también lo tenemos, ¿verdad? Mira, aquí tienes tú la velocidad, la velocidad y acá tienes el tiempo. Aquí tienes la velocidad, perdón, el tiempo. Bueno, perdón, estoy medio chueco acá. Ahí estamos. Y aquí la velocidad, nosotros podemos calcular por las diferentes proporciones ya para terminar con este problema del desplazamiento total que tenemos aquí. Por lo tanto, yo quiero que ubiquen cuántas áreas fueron las que calculamos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Entonces pongamos lo siguiente. Área 1, área 2, área 3 y área 4. Para cada una de ellas o estas áreas, ¿qué me están representando? Porque área es lado por lado, lado por lado, en el caso de un rectángulo, pero sin embargo, este es un lado y este es otro lado, ¿sí? Uno representa la velocidad y otro el tiempo. Entonces, vamos a aterrizar estos datos, pero estos para nosotros, ¿qué representan, muchachos? Nuestros desplazamientos, ¿sí? Vamos con el área 1. ¿Cuánto vale la velocidad ahí? Bueno, 10 metros por segundo, que multiplican a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el tiempo ahí? Vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5 unidades de tiempo por 5 segundos. Vamos con el área 2. ¿Cuánto vale la velocidad aquí? ¿Menos qué? Menos 20. ¿Sí? Menos 20 metros por segundo, que multiplican a ¿cuántos segundos? Pues de 5 a 6 solo hay un segundo.
Vamos con el área 3, ¿sí? ¿Cuánto vale? Dirán ustedes, si el área que había aquí, como recuerden que aquí el valor de 5 a 8 era 0, por eso no lo estoy incluyendo. El área 3, ¿qué proporción tiene? Menos 15 metros por segundo, que multiplican cuánto transcurrió. De 8 a 10, 2 segundos, miren, 1, 2, 2 segundos. Y ahora, pues el área 4, que es de ¿qué? De menos 10 metros por segundo, que multiplica cuántos segundos transcurrieron, 2 segundos. Estos para nosotros son nuestros desplazamientos. Si vemos nuestro análisis dimensional, pues ¿qué va a pasar aquí? Ojo, segundos y segundos, segundos y segundos, segundos y segundos, segundos y segundos, para tener nosotros nuestro desplazamiento en qué unidades, en metros, ¿vale? Por lo tanto, fíjate bien, vamos a llevar a cabo esto y decimos nosotros 10 por 5, pues aquí son 50 metros. Menos 20 por 1, menos 20 metros. Menos 15 por 2, menos 30 metros, ¿sí? Y menos 10 por 2, menos 20 metros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues sacar nuestra sumatoria para ver el desplazamiento total. ¿Cuál es la diferencia para ver en dónde quedamos? Tenemos nosotros, ¿sí? Menos 20 y menos 20, menos 40 y menos 30, que vienen siendo menos 70, más 50, si quieren lo pongo, ¿no? Que aquí esto nos da 2 y 2, 4 y 3, 7, menos 70 metros, más ¿cuántos tenemos? Más 50 metros. Que nos da una diferencia de ¿cuánto? De menos 20 metros. Ese es el valor de mi desplazamiento, muchachos, de mi desplazamiento total. Oye, ¿se puede corroborar este resultado de menos 20? Claro que sí. Fíjense bien. Vamos al gráfico original. ¿En dónde iniciamos, chicos? Quiero que ya se fijen ya por último, ¿sí? Iniciamos en 0. Subió, bajó, dio vuelta, se paró y bajó hasta acá. ¿Dónde terminó? Termina en menos 20. ¿Es cierto? De 0 a menos 20, pues ¿cuánto hay? Es cierto, un desplazamiento, ¿sí estamos de acuerdo? Un desplazamiento total de ¿cuánto? De menos 20. Que es lo mismo que tenemos nosotros, en donde en este análisis por medio de una gráfica de áreas que hicimos, que es también de menos 20. Hicimos mucho análisis en este ejercicio, en cuanto a una gráfica que estuvimos viendo, ¿verdad? De velocidad en función del tiempo, que estos datos se obtienen a partir de ¿qué, chicos? Pues de una gráfica de velocidad, ¿sale? Hasta aquí el video de hoy, espero les sirva, pueden ir pausándolo, viendo lo que hicimos en cada parte y vean todo el provecho que podemos sacar nosotros de un fenómeno de movimiento, ¿sale? Suscríbanse, compartan y estamos en contacto hasta el siguiente video.